Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Tenía que estallar y estalló. Lo que vivió España en 2020 con la cuestión del coronavirus y demás, hay que recordar lo que fue. Hemos querido olvidarlo como tendemos a olvidar los malos sueños, pero aquello fue terrorífico, recordemos. Un gobierno que aprovechó para intensificar sus creencias autoritarias, poniendo a la Guardia Civil, por ejemplo, a inspeccionar las opiniones desafectas en redes sociales, un control absoluto y bien untado, por cierto, de medios de comunicación que respondieron con un espíritu servil como no se había visto desde los tiempos de la prensa del movimiento y seguramente más, ¿verdad? Decisiones una detrás de otra, empezando por los estados de alarma, que luego se manifestaron claramente inconstitucionales, una presión psicológica sobre la población descomunal, haciendo que todo el mundo se sintiera culpable porque iba a contagiar al abuelo. Luego supimos que todo era mentira. Una opacidad absoluta en la compra y administración de unas vacunas que no eran tales, sino un medicamento experimental al que en la práctica se obligó a inocular a miles, cientos de miles de españoles. Y, por supuesto, la mordida, la parte grotesca, es decir, la cantidad de dinero público que fue a parar a bolsillos privados con la cosa de la compra de mascarillas, material sanitario, etc. Bueno, aquí hemos ido contando las cosas que iban estallando, cosas que el resto de los medios normalmente callaban. Por ejemplo, los innumerables pleitos que hay en tribunales por las medidas de restricción de libertades. Traemos aquí a Liberum, los abogados, por ejemplo, para que nos lo cuenten. El escándalo de instituciones como la Sociedad Española de Pediatría, que sigue recomendando la obligación de vacunar a los menores cuando en ninguna parte del mundo se hace, solo aquí, ¿verdad? ¿Será que los menores españoles son más contagiables que los del resto del mundo? Bueno, pero al final la cosa ha estallado pues por do más pecado había, que en el caso de España normalmente son las mordidas del gobierno y su entorno. Y así ha estallado el caso Koldo, al que hoy dedicaremos una parte importante de este programa, porque es que está todo el mundo pringao. El gobierno canario socialista, presidido por un señor que hoy es ministro. El gobierno balear socialista, presidido por una señora que hoy preside las Cortes. El Ministerio de Fomento. El Ministerio del Interior. Y en medio una serie de personajes, incluido Koldo, el brazo tonto de la ley, bueno, el brazo tonto de Ábalos en este caso, fornido, pero tonto, que le han pillado con el carrito del helado. Dicen que hay secreto del sumario, lo cual no empece para que a estas horas, 21:47 de la noche, 20:47 en Canarias, todos los periódicos estén llenos de un montón de revelaciones de al menos 20 personas que están siendo investigadas, interrogadas y algunos detenidos, y que salpica al conjunto del gobierno. Pedro Sánchez ha intentado quitarse del medio, como siempre, echándole la culpa de todo a Ayuso. Bueno, en fin, las cosas de Pedro. Pero el asunto es gordísimo. El asunto es gordísimo porque estamos hablando de decenas de millones de euros hurtados a usted. Sí, ¿se acuerda usted el último trimestre de IVA que tuvo que pagar, verdad? Bueno, pues de eso, vale, sacado de ahí para forrar los bolsillos de la casta socialista, con la excusa de la protección de la salud de una población aterrorizada. Es una auténtica vergüenza. Hoy en El Gato lo contaremos, pero vamos a empezar por otra cosa. ¿Cuál? Enseguida se lo cuento.